hermana María Elena Díaz Tercero es originaria de Choluteca, es fundadora junto con la hermana Altagracia y Monseñor Marcelo de nuestra congregación de las misioneras de Marilán. Su formación, ella es trabajadora social, misionóloga y tiene formación especializada en el acompañamiento psicoespiritual, pero sobre todo es una hermana y una compañera de camino de todas y todos nosotros. Esta mañana la hermana María Elena nos ilumina con la conferencia de la sinodalidad desde la acción misionera y pastoral de Monseñor Marcelo. Hermana, quedamos en sus manos. Yo no es que quiero estar más alta de ustedes, pero quiero ver a todos, quiero ver en la cara a ustedes. Yo no quiero olvidar algo que le puse en mi presentación, pero lo abreviaron aquí. Yo soy hija de un delegado de la Palabra de Dios. Vivo en una aldea que se llama La Galera, municipio de Porto, Choluteca. Soy hija de un delegado de la Palabra de Dios y también de la presidenta de un club de amas de casa de mi aldea. Entonces, soy promotora de salud en mi aldea, en un proyecto de Monseñor Marcelo también en el sur. Esas son mis raíces, ¿verdad? Y estoy contenta de ser, le agradezco al Señor de venir de una familia que me educó en valores. De una familia pobre, sencilla, pero que digo que mi vocación se la debo a mi abuelita que me enseñó a rezar el catecismo, que a mis papás que me llevaron a la iglesia. Estoy contenta de compartir con ustedes. Le dije a Señor Dios que si hay cosas que yo no digo bien, que Él me ayude, que está atrás. Nuestro tío Guido que esté con nosotros, porque el Monseñor Guido representante es de la Sociedad de Padres de Misiones Extranjeras también, y le voy a contar un secreto que fue a él que Monseñor Marcelo lo dejó responsable siempre que salía. Lo dejaba responsable de nosotros como comunidad y era nuestro director espiritual de aquel tiempo. Allá estamos en el tiempo. Él me dijo que puede haber tiempo que se estaba preocupada porque había preparado varias cosas, pero le dijo que puede haber tiempo que se y que con confianza voy a empezar. No quiero olvidar lo que ustedes hicieron hoy en la mañana con la carta de Monseñor Marcelo, por un lado. Ustedes vieron el gran amor que Monseñor tenía a su madre, ¿verdad? Y a su familia en general. Y quiero decirles, lo que conocieron a Monseñor saben de eso, que Monseñor era mariano hasta los tuétanos, a tal grado que dijo que cuando él se muriera, quería una fiesta, era una fiesta la muerte de él, pero que se cantaran cantos a la Virgen María hasta escandalizar a los protestantes. Entonces, Monseñor Marcelo fue un hombre que amó a la Virgen María y que le pedía y que estaba muy cerca de su corazón, la Virgen, y en su corazón divino, y creo que también la Virgen lo acompañó siempre. Hay unas cosas que no quiero porque yo tuve que cambiar un poquito por todo lo que dijeron. A lo mejor algunas cosas a ustedes les van a parecer que son repetidas, pero yo quisiera que esta charla, que es la última, ustedes la vivieran de otra manera, no solamente con la mente, sino con el corazón. Porque yo creo que Monseñor Marcelo no quiere que lo admiremos así, que lo pongamos allá arriba, ¿verdad? Porque para él lo primero fue Dios, y nos han dicho en estos días, yo también aquí lo digo, Monseñor fue un hombre apasionado por Dios. Y por eso renunció a un montón de cosas, incluso a su propia salud, y hasta el último momento de su vida estuvo sirviendo para que el anuncio de Jesucristo llegara a muchas personas. Y yo no quisiera que lo veamos como vemos a un héroe, a Francisco Morazán, sino
que también se amara a Jesucristo, se anunciara a Jesucristo con fuego. Y yo creo que nosotros que estamos recibiendo y hemos recibido su regalo, tenemos que salir de aquí así, apasionados por Jesús, enamorados de Jesús, enamoradas de Jesús, ¿verdad? Y anunciar a Jesucristo. Sabemos hoy más que nunca necesitamos de contagiar con este fuego de Dios, del amor de Dios en nuestros corazones a esta sociedad que está sufriendo. Ustedes saben que además de todos los efectos de la pandemia, los efectos de los huracanes, los efectos de la pobreza, vemos todas las caravanas de migrantes que están saliendo de nuestros países, los jóvenes desilusionados, hay jóvenes en las aldeas que se están quitando la vida. Tenemos que saber eso, jóvenes desilusionados, ¿verdad? Y los medios de comunicación que tanto hemos mencionado aquí también hacen bien, pero por otro lado también están haciendo daño a la juventud. Y que por eso es importante que nosotros evangelicemos también a las familias, a los jóvenes, ¿verdad? Hemos visto en estos días cuántos campos de misión, nuevos campos de misión que el mismo Papa Francisco nos está pidiendo. Pero yo creo que no podemos salir de aquí de este encuentro indiferentes a toda esta realidad. Tenemos que salir con compromisos concretos. Yo quiero hoy hacerles llegar hasta ahí, ¿verdad? A que ustedes salgan con un compromiso concreto, no en las nubes, no hacer cosas grandes, pero ya, ¿verdad? Que animemos a los delegados que están animados, porque ayer dijeron 20.000 delegados en el país. No sé si eso se ha quedado en cifras, 20.000 delegados. Me parece que muchos se han desanimado también, y entonces tenemos que irnos a animar, a buscar, ¿verdad? Buscar más gente de pastoral, líderes en nuestras comunidades para que sigamos anunciando a Jesucristo en medio de esta realidad que muchas veces desanima a la gente. Tenemos que ser signos de esperanza, signos de este amor de Dios allí en el ambiente donde el Señor nos ha puesto. Entonces yo se rogaría eso, porque Monseñor fue un hombre muy humilde, muy sencillo, y él nunca quiso ser Dios, todo era el Espíritu Santo. Entonces yo no quiero que lo veamos allá arriba, vean, es un compañero de camino, pero un compañero de camino que supo amar a Jesucristo y que supo responder a las inspiraciones del Espíritu, ¿verdad? Fue dócil al Espíritu y se dejó llevar por él, y entonces trató desde el lugar donde estaba de responder a esas necesidades que tenían y también a esos llamados interiores que tenían. Así. Y luego quisiera también que veamos, Monseñor, no nombre solo para los delegados de la palabra de Dios o las misioneras de Marilán. Monseñor, con su obra, y no podemos dejar de misiones extranjeras porque Monseñor fue un hombre de trabajo en equipo. Él, las obras que hizo también las hizo con los padres, y él lo dice, cuando es misionero en Cuba, dice eso, que gracias también al trabajo en equipo y los colaboradores del Padre de Misiones Extranjeras, él pudo llevar a cabo muchas obras en Cuba y aquí en Honduras. Entonces también fue el Monseñor Teodoro que dijo que él agradecía a la Sociedad de Padres de Misiones Extranjeras también por la vida y orientadoras. Gracias a Dios para el Monseñor Teodoro. Dijo cosas muy bonitas de entrega, ¿verdad? Ya sé, hay otros misioneros también en el país, no lo podemos dejar. Ustedes se van a poner celosos los de las otras diócesis, pero también allá también hay otros misioneros que entregan y que están entregando. Entonces quisiera que diéramos a Monseñor también un aporte, no solamente a la iglesia, sino a la sociedad. Yo creo que es un tema que habrá que profundizar también, el aporte, en este caso, de los misioneros, Monseñor Marcelo, misioneros de la Iglesia del Sur, también a la sociedad de Honduras, porque ahí se formaron líderes no solo para la Iglesia, sino que están prestando un servicio en la sociedad. Entonces es interesante profundizar en ese tema, el aporte de Monseñor también a la sociedad. Yo lo voy a mencionar en algunos hechos de
cositas que ustedes escucharon. Miren, me tocó el último tema, entonces me toca repetir, pero no vas a repetir por repetir, ¿verdad? Yo sí quiero que bajemos y que lleguemos a lo concreto, que aunque sea un compromiso pequeño y diferente como digamos, lo llevemos a cada momento. Te voy a narrar un poquito la biografía de Monseñor Marcelo y voy a buscando los elementos sinodales en esto. Yo tengo diapositivas aquí, tengo las diapositivas sobre el sínodo, pero aquí se habla bastante de sínodo. Y entonces, Monseñor me dio permiso de ver algunas diapositivas y los que quieran también, las diapositivas las pueden tener, se dan una manera. Voy a hacerlo rápido, esto es algo porque yo sé que aquí hay gente más entendida del sínodo que yo, pero que las mismas diapositivas que están aquí. Pero vamos a hacerlo rápido porque yo sé que no todo el mundo ha tenido la oportunidad de profundizar en esta cuestión del sínodo, pero que estamos en eso, son 3 años y la vida de la iglesia, porque el Papa Juan Pablo II dice, que el Papa Francisco dice que una iglesia sinodal es lo que espera Dios en el tercer milenio, ¿verdad? Y que todos tenemos que construir esta iglesia sinodal y iglesia de la sinodalidad. Un poquito de historia. Vamos a hacerlo rápidamente porque digo que ustedes tienen eso y yo después voy por la parte de Monseñor Marcelo y buscamos elementos de sinodalidad en la vida de Monseñor Marcelo. Entonces, miren, la sugerencia de una posible institución de sínodo fue presentada al Papa Pablo VI durante la celebración del Concilio Ecuménico Vaticano II. En el origen de esta propuesta, todos ven, estoy hablando yo, todos ven. En el origen de esta propuesta está la experiencia de la iglesia antigua que se reunía para tratar de cuestiones pertinentes a su vida eclesial y el deseo de colaborar más estrechamente con el sucesor de Pedro en el cuidado pastoral de la Iglesia universal. Seguimos. ¿Qué significa la palabra sínodo? O sea, lo pregunto a ustedes. No, miren aquí. ¿Qué quiere decir sínodo? Caminar juntos. Aquí estamos haciendo sínodo también, entonces, ¿verdad? Porque estamos tratando de caminar juntos con un objetivo claro. Desde el punto de vista etimológico, la palabra sínodo aparece a partir de 2 palabras griegas, sinpuntos y odas caminos, que significa caminar juntos, para indicar que los obispos caminaban juntos entre sí y en comunión con el Papa en cuestiones de relevancia para sus iglesias particulares. La sugerencia de los obispos solicitaba, por tanto, retomar esta práctica tradicional de la iglesia. Al aceptar esta petición, el Papa Pablo VI, el 14 de septiembre de 1965, anunció a los padres conciliares reunidos en la sesión de apertura del 4º periodo del concilio la decisión de instituir por iniciativa propia y por medio de su autoridad un organismo denominado Sínodo de los Obispos, que estaría compuesto por obispos nombrados en su mayoría por las conferencias episcopales y aprobados por el Papa y convocados según las necesidades de la Iglesia por el Romano Pontífice, por el Papa, ¿verdad?, con la finalidad de consulta y colaboración con el ministerio de Pedro, el Papa, cuando para el bien general de la Iglesia esto le pareciera oportuno. En el 775, 780 del código, ese código instituye el sínodo de los obispos en la Iglesia Católica como institución al día siguiente, vean, como institución permanente, por medio del cual obispos elegidos de las diversas partes del mundo prestarían una ayuda más eficaz al pastor supremo de la Iglesia, estableciendo su constitución. Es una institución eclesial central y debe representar a todo el episcopado católico. Debe ser por su naturaleza perpetua. En cuanto a su estructura, desempeñará sus funciones al mismo tiempo de modo temporal y ocasional. En el reglamento del Sínodo de los Obispos, el 29 de septiembre de 2006, se publicó
establecer del código de cánones de las iglesias orientales. Eso hay que profundizar en un poquito de historia, en iglesias orientales, la relación con la iglesia católica, todo eso. Yo no puedo, es trabajo de investigación. Yo lo hice, he estado estudiando eso, ustedes me hicieron estudiar, yo he echado. Les invito a ustedes a seguir estudiando. La particularidad de este sínodo, el Papa Francisco ha pedido a todos los obispos que para este sínodo se consulte al pueblo de Dios, y para ello la Secretaría del Sínodo ha elaborado un documento de consulta que es el Vademécum en las diócesis, todas las diócesis, bueno, la mayoría lo vamos estudiando, el Vademécum, y el documento de consulta, que han sido los instrumentos que servirán de guía para que las personas participen. Por otra parte, siendo la experiencia sinodal desde la oración, discernimiento, escucha y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Una de las cuestiones a reflexionar es ver la experiencia de sinodalidad que ya vivimos, ¿verdad? Creo que fue Monseñor David que decía, y también el otro día que el cardenal Rodríguez en una declaración dijo, nos preguntan, y están diciendo, desde Roma nos dicen que hay que dar la participación a los laicos, pero aquí la Iglesia de Honduras y en América Latina hace tiempo que los laicos participan. No decimos que todo está hecho, ¿verdad? Que tenemos que hacer camino todavía en eso. Pero nosotros aquí la Iglesia de América Latina es una iglesia rica en ese sentido, porque los laicos tienen mucha participación. Si no fuera por los laicos, no sé qué sería de nuestra iglesia. Entonces, tenemos experiencias parroquiales, diocesanas, nacionales, continentales, lo de la asamblea eclesial, ¿verdad? Que ha sido un acontecimiento muy importante, y universales como este sínodo. Además, escuchándose los unos con los otros, tratando también de discernir lo que Dios nos está pidiendo como miembros activos de la iglesia. O sea que el sínodo nos está invitando a ser activos, ¿verdad? Y va en consonancia con lo que decimos de Monseñor Marcelo, comprometernos más a dar, ¿verdad? A dejar aquello del caciquismo, que no queremos que haya otras personas trabajando. Trabajar con eso, porque hay más líderes que se comprometan en el trabajo y en el anuncio del Evangelio. Y lo que nos decía Monseñor David, los delegados de la palabra no son celebradores de la palabra de Dios, sino que señor David, ¿qué dijo? Delegado de la palabra, ¿qué más? Animadores de la comunidad. Y la diferencia entre celebrador y delegado, y celebrador y animador de la comunidad, ¿qué es? El celebrador va solo a eso, los domingos cuando le toca celebrar y nada más. ¿Y el animador de comunidad? ¿Qué es? Vive su comunidad. ¿Ah? Es que el animador se inserte en toda la estructura de la comunidad y de la parroquia. Y de la parroquia. Entonces, cuando hay dificultades en la comunidad, el delegado de la palabra tiene que entrar en eso también para animar y sacar a las comunidades también, a veces de la miseria, ¿verdad? De situaciones difíciles que vivan, no hacerlo bien, pero en comunidad tratar de motivar para que las situaciones mejoren. Entonces, eso está claro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Todo el pueblo de Dios, en este sínodo, todo el pueblo de Dios en su diversidad está invitado a participar. La consulta se lleva a cabo en particular a través de las diócesis, las conferencias episcopales, pero también a través de las realidades de la vida consagrada, los movimientos laicos y las nuevas comunidades reconocidas. El Papa Francisco recordó a una delegación de la Acción Católica Italiana el 30 de abril: debemos ser precisos cuando hablamos de sinodalidad, de camino sinodal, de experiencia sinodal. No es un parlamento donde se elaboran leyes y se resuelven problemas. No es la sinodalidad, no es hacer el parlamento. Elementos esenciales de la sinodalidad: la espiritualidad y el discernimiento desde la escucha de la palabra. Mucha escucha
incluso escucha a personas fuera de la Iglesia Católica. Nosotros pensamos que la gente de afuera no puede decirnos. Y también la gente, aún que no cree en Dios, tiene un mensaje para nosotros. Porque hay gente que no va a la iglesia, y no va a ninguna iglesia, pero tienen un corazón grande y viven los valores del Evangelio. Esas personas también tienen un mensaje para nosotros como iglesia, ¿verdad? Entonces, no vean el signo donde está abriendo también un corazón universal, acogen a las otras personas, a dejarnos interpelar también, ¿verdad? Por otras personas, por la vida, por el mensaje de otras personas, manteniendo nuestra fe. A ver, este es el signo donde tenemos que aprender a escucharnos, ya decíamos antes. No nos escuchamos, a veces ni en las familias. Tenemos que aprender a escucharnos. Y si ustedes ven, en nuestra iglesia hay mucha rivalidad, ¿verdad? Entre los mismos movimientos, entre los grupos. Los catecúmenos y los carismáticos no se llevan, los cursistas de cristiandad con otros no se llevan. Que los jóvenes con los mayores no pueden trabajar juntos. Entonces, la sinodalidad nos invita a todos a escucharnos, ¿verdad? Y a coger la diferencia de la otra persona como una riqueza y no como una amenaza. Que todos tenemos cabida en la iglesia. El Papa Francisco nos dice que la iglesia es una tienda abierta donde todos tienen cabida, ¿verdad? Y entonces cada uno de nosotros también tiene que ser eso, abrirnos a aquellas personas que piensan diferente que nosotros. Esos son hijos de Dios, eso tenemos en común, son hijos de Dios y están llamados también a ser amados, y estamos llamados nosotros a amarles también y a tomar tiempo. Luego, ¿qué nos está pidiendo? Escucha al Espíritu Santo, ¿verdad? A veces lo que menos hacemos es escuchar al Espíritu Santo. ¿Qué nos está pidiendo el Señor en este tiempo? Es importante, y lo decía ayer, la escucha a la realidad, a los signos de los tiempos. Miren, por ejemplo, la situación de los migrantes. Yo creo que es un llamado de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Yo cuando veo aquí, si ustedes vienen del paraíso, se dieron cuenta, ahí está Túmbula. A veces hay más de 100 buses esperando a los... Decían antes que eran buses del gobierno, no son del gobierno. Son empresarios que están explotando a los migrantes. ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Qué estamos haciendo? Dios nos está llamando a través de eso y a través de otras realidades, la violencia y otras situaciones duras que está la gente en pandemia, que vivió la pandemia, la tercería. Hay toda una serie de situaciones donde Dios está hablando y nos está pidiendo una respuesta. Bueno, esta hermana fue la secretaria del sínodo y dice: lo fundamental y realmente seguro es que no hay sinodalidad sin espiritualidad, ya que la sinodalidad pone en el centro el hecho de caminar junto a Cristo y escuchar al Espíritu Santo. Por tanto, esta dimensión espiritual es realmente una dimensión esencial de la sinodalidad en la que debemos seguir profundizando. Yo creo que voy a llegar ahí con las dos ahorita. ¿Cuántas hacemos? Debemos que no es una cuestión así por así. Estamos siguiendo a Jesucristo y Jesucristo es el centro también de esta vida de la iglesia en sinodalidad. Si no, no podemos. Nosotros solos no podemos ir porque estamos tratando de seguir e imitar al Maestro. La espiritualidad sinodal es, por tanto, dialogante. Tiene que haber diálogo entre nosotros, en los movimientos, en los grupos, los delegados de la palabra entre ellos mismos, en las aldeas, los equipos de delegados, dialogar, escucharnos y dialogar. Con una dialogante, una espiritualidad sinodal es, por tanto, dialogante, es compartida y es relacionada, donde nadie está por encima de nadie. Y la única autoridad de servicio a los más humildes desde el Evangelio liberador. Lucas 4:18. ¿Y la última? Bueno, ahí está. Entonces, ¿para qué nos cansan? Quería escuchar
dos en dos ahí donde están, comenten algo que les llamó la atención, de dos en dos sin moverse, 5 minutitos. El mundo de hoy necesita misioneros inquietos como Marcelo, amantes de María.
Ahora un momento para atrás. Así como estamos moviendo la sala. Muy bien. Ya le dije que me vayan a ver. Entonces, ¿están dispuestos a escuchar no solo con la cabecita, pero con el corazón? ¿Están dispuestos a llevar algo de esta herencia de Monseñor Marcelo no solo para nosotros, la iglesia, y para las comunidades donde ustedes están, para ustedes delegados, para otras personas también? ¿Están dispuestos a llevar algo de esto? Compromiso concreto. En ese sentido, sí, vamos a hablar de Monseñor Marcelo, porque si él no oye hablando solo así como que lo estamos admirando y dejándolo en el cielo, no va a estar contento, porque él quiere compromiso. Y si fue un hombre apasionado por Dios que dio la vida por eso, quiere que los que lo aman y lo siguen a él sigan primero al maestro y entreguen también la vida por el maestro. ¿Estamos de acuerdo, verdad? No hay algunos que les vino clarita de sueño porque no se bailando, cantando. Bueno, entonces vean, voy a decir algo fotográfico de Monseñor Marcelo así rápidamente porque ya lo escucharon. Pero yo tengo ese objetivo de que ustedes vayan sacando elementos sinodales de todo eso y estudiando también ideas para nuestra evangelización. Yo espero que Rosario les haya invitado a ustedes a trabajar por la familia, porque ese amor de Monseñor para su familia, imagínense ustedes de la fe. Tenía mucho apego a la mamá, hay que decir, demasiado apego a la mamá, pero amaba a su mamá, y su mamá también amaba a la familia. Bueno, nació el 7 de mayo de 1913 en Coaticook, Quebec, Canadá, hijo de Augusto Quequín y Leonisa Muglay. Su padre, un próspero comerciante, por eso bien tanto, el Señor vieron hoy en la mañana, vean que viajaron. Bueno, un próspero comerciante, una familia con unas raíces cristianas y con un amor por las misiones y los misioneros. Fueron 13 hermanos, 13. De ellos, 6 mujeres se hicieron religiosas misioneras con la Congregación Misionera de la Inmaculada Concepción, congregación canadiense. Y él que se hace sacerdote con los padres de misiones extranjeras de Quebec, llamados en Honduras los padres javerianos. Uno de sus tíos maternos fue sacerdote, el padre Horacio Muglay, y entre su familia hay una fundadora de la congregación que yo no me acuerdo el nombre, pero están en Montreal, conocimos algunas de ellas. Por lo que decimos que creció en un hogar donde se difundieron principios cristianos y por ello su educación primaria la realiza con los hermanos del Sagrado Corazón de Coaticook y los secundarios en el seminario de San Carlos de Borromeo de Sherbrooke. Su ordenación sacerdotal fue el 28 de junio de 1936. Monseñor Marcelo fue misionero en Cuba, creo que esta parte no conocemos mucho de él, ¿verdad? Monseñor Marcelo esperaba que su misión sería en Filipinas. Fue destinado a Cuba. Llegó a esa tierra el 1 de enero de 1942. Tenía 30 años, con una sólida formación académica, como lo dice Rolando Sierra en su libro. En este país permaneció cerca de 18 años. Es aquí donde comienza a poner en práctica su formación sacerdotal y misionera. Segura que esta experiencia misionera no fue fácil. Pensemos en otro clima, otra cultura, y además se dedicó a la evangelización y a la catequesis en las zonas pobres y populares de ese país. Hay una parte en el libro que dice que Monseñor también mismo daba catequesis a los niños, ¿verdad? Formaba a la gente directamente como sacerdote.
Monseñor Marcelo realizó varias actividades a la vez. Llegando, fue nombrado superior de los padres que estaban allá, fue párroco y fundador de una sociedad estudiantil en la ciudad de Colón. Síganlo, porque eso lo hace Cuba. Cuando veamos lo de Honduras, vamos a ver que hay una línea que él está siguiendo. Es aquí donde comienza. Fue párroco y fundador de una sociedad estudiantil en la ciudad de Colón. Fue un centro estudiantil que formaba jóvenes de ambos sexos en primaria, secundaria y estudios comerciales, con el objetivo de formar líderes cristianos. Él dice que estos proyectos fueron realizados con la colaboración de sus hermanos javerianos y hermanas religiosas canadienses. En el mismo campo comenzó a funcionar un seminario llamado San Alberto Magno para vocaciones adultas. De ese seminario San Alberto Magno salieron sacerdotes y obispos, como el obispo auxiliar de Miami, Monseñor Agustín Román, y Monseñor Jaime Ortega, que fue nombrado cardenal por el Santo Padre Juan Pablo II. En 1944, en una parroquia llamada Los Arados, no sé si se pronuncia Monseñor Arados, Cuba, lanza una iniciativa pastoral. Fue el desarrollo de las hijas de María. Vean, las hijas de María, para formar de ahí catequistas parroquiales. Esta misión en Los Arados como párroco duró poco, porque los padres de misión extranjera firmaron un nuevo contrato para hacerse cargo del vicariato de Jaruco. Aquí Monseñor Marcelo, nombrado superior regional de los padres, tiene que trasladarse a esa provincia. En Jaruco, con el apoyo de la población, creó la Casa de la Cultura como un centro de formación y para diversas actividades culturales. Él mantenía una comunicación fluida con la sede principal de los padres de misión extranjera en Quebec. En la década de los 50, el padre Gelín deja de ser superior de los padres y asume la tarea de la construcción del centro de la ciudad estudiantil y además del colegio de secundaria Padre Félix Carena. Con el triunfo de la Revolución Cubana, estos centros fueron nacionalizados y pasados al Estado en abril de 1961, siendo su director en ese tiempo el padre Raúl Corribó, Monseñor Raúl, que fue el obispo de aquí. En la mente de Monseñor Marcelo había otros proyectos para promover vocaciones, como la fundación de la obra de San Pedro Apóstol para el crecimiento del clero nativo. La promoción y formación de vocaciones en Cuba poco a poco daba los resultados esperados. El seminario contaba con un grupo importante de seminaristas y los primeros habían sido enviados a realizar estudios a Canadá. Un trozo de sus escritos dice: los seminaristas del seminario San Alberto Magno, otra sección de la ciudad estudiantil, están actualmente haciendo su retiro anual. Son unos 15 jóvenes, de los cuales 5 comenzaron su biología el próximo año. 3 de los primeros están ya en Bonview, en donde el seminario de los padres de misión extranjera, y 3 seminaristas fueron y colaboradores de primera hora en el colegio. Habiendo la dictadura de Fidel Castro transformado a la iglesia en una iglesia del silencio, Monseñor Marcelo cierra su ciclo misionero en la ciudad de Cuba para finales de 1959, y es llamado por sus superiores para volver a Canadá, esta vez a la ciudad de Ottawa, para dirigir una oficina católica creada en Ottawa a petición de la Santa Sede, para fomentar y multiplicar los intercambios de personal, recursos y servicios con las iglesias de América Latina. Ahí tomó conciencia de las grandes urgencias y desafíos pastorales de este gran continente. Quiero decirles que este proyecto del Monseñor trajo también, cuando ya fue a Honduras, trajo muchos misioneros. Padre, se me está durmiendo. Bueno, estamos algunos sacerdotes
Entonces, Monseñor Marcelo realizó varios proyectos en la Iglesia del Sur y desde la Iglesia del Sur también. Entonces, con la creación de la celebración de la palabra de Dios, Monseñor en su nombre escucha al Espíritu Santo, ¿verdad? Escucha la realidad. En aquel tiempo, yo vengo del sur, yo vengo de una aldea, yo sé la realidad de mi aldea como era. Las fiestas patronales, ¿verdad? Si no había guaro, no estaba buena la fiesta. Y a veces en algunas aldeas no había muerto, tampoco estaba buena, ¿verdad? Tenía que haber muertos para sonar esa fiesta. Y vemos cómo la celebración de la palabra de Dios llegó a cambiar todo ese ambiente. Monseñor estaba atento a las necesidades de las personas. Es un hombre de trabajo en equipo. Confía en la persona. Cree que Dios puede hacer maravillas en y a través de los sencillos. Él era un hombre preparado intelectualmente, pero era muy sencillo y muy cercano a la gente. También creía en eso, creía en las personas. Dispone medios y personas para que capaciten a estos laicos. Abierto al Espíritu, sigue escuchando en el proceso. Se rodea de personas que saben que pueden colaborar con él. Él sabe que él solo no puede hacer el trabajo. Confía en esas personas. Su apertura lo ayuda para que tenga colaboradores de diferentes países, género, disciplinas, diferentes disciplinas. Él aprende de la gente, tanto de los campesinos como de los de su equipo. Es un hombre del espíritu de oración, ama a María y también es un hombre de silencio. Monseñor ama de verdad a las personas, confía, apuesta y muchas veces le tocó sufrir porque no todo el mundo estaba de acuerdo con sus iniciativas ni con las personas que tenía alrededor. Monseñor sabe que el Espíritu trabaja de diferentes maneras y apoya las iniciativas de los otros. Por ejemplo, apoya a la Madre Gemma en la fundación de las mensajeras de la Inmaculada, a tal grado que cada semana tenía una Eucaristía con ellas y aún cuando iba desde Tegucigalpa iba para visitarlas y celebrar con ellas. Él le dio la aprobación a los mensajes de los santos. En Orbes, que es el origen de la congregación de Marilán, él estaba encargado de la juventud de los obispos, ¿verdad? En el país. Vio en los jóvenes un gran potencial y confiaba en los jóvenes. Llevaba por dentro un dinamismo que atraía. Había que ver la catedral de Choluteca en las misas de 7 de la noche, se llenaba, especialmente de jóvenes, y sus eucaristías no cansaban. Fundó esta fraternidad misionera Orbes para evangelizar, según él, no solo Honduras, sino, decía, América Latina, porque él conocía bien la situación de falta de sacerdotes de gente del pastoral para evangelizar. Es así, con la herencia de su familia, compra una casa en México que sería como el centro misionero, de donde despegarían los equipos misioneros para todo el continente. Decía que los jóvenes podían ser enviados a evangelizar. Es así como este movimiento crece y se fundan fraternidades en varias partes del país. La primera fraternidad de Orbes fue en Mojona, después Choluteca, Valeriana, Recto, Caminas de Oro, Comayagua, Arizona, Atlántica. Decía Monseñor, si hay posibilidad de ir al planeta Marte a evangelizar, hay que ir también a la Luna. Bueno, solo decir algunos aspectos porque después de varios les toca ya que ustedes buscar. Para mí, Monseñor también, Monseñor aporta a la sociedad. Porque vean, la celebración de la palabra de Dios en el sur, por lo que yo viví, yo conocí por el sur, ¿verdad? Porque yo viví en ese tiempo. Pero a partir de toda la organización de las comunidades, a través de la celebración de la palabra de Dios, surgieron líderes y surgieron también otras organizaciones. Incluso el Estado aprovechó, eso de Dios porque yo investigué, el Estado aprovechó la estructura de las comunidades, de la celebración de la palabra de Dios para llevar proyectos a las comunidades. Entonces fue muy fácil, ¿verdad?, que los proyectos se desarrollaran con éxito, porque habían líderes y estaban estas personas ya organizadas. Entonces,
imitó algunas iniciativas. Por ejemplo, se funda la Escuela de Promoción para la Salud en el Sur. Después el Estado, ¿verdad?, empezó a formar promotores de salud y luego empieza la Escuela de Enfermería, porque la Escuela de Promoción para la Salud éramos como enfermeras, éramos como enfermeras, trabajamos en una clínica, en la clínica del Padre Alejandro, allá por la San José Obrero, ¿verdad? Y entonces después el Estado limita muchas cosas de eso. Luego también, por ejemplo, la cuestión de las escuelas radiofónicas, eso fue con los padres, ¿verdad? Hicieron todo eso. La gente que no sabía leer ni escribir, llegaba con un radio, una monitora de escuela radiofónica, y tenía un radio, y entonces ella sabía leer y enseñaba los temas y escuchaba las clases. Es una contribución para el país, ¿verdad? También los proyectos de Monseñor eran pequeños, no era solamente para la iglesia del sur, él pensaba en la iglesia, también pensaba en la luna y el mar, también, para decir la amplitud de sus proyectos. Y entonces, vea usted con lo que tenemos ahora nuestro gobierno, por ejemplo, eso sería invitar, porque nuestros gobiernos planifican para el tiempo que esté el gobierno. Viene otro gobierno y te cambia todo el día. Vea lo del transporte intensivo, vea lo que está todo botado ahí. Millones de mentiras botadas. Entonces no hay continuidad en los proyectos y no hay planeación para el futuro, no son proyectos visionarios. Entonces tienen mucho que aportar también a esta sociedad. Sus proyectos no son mezquinos, ¿verdad? Bueno, a ver, estoy corriendo porque yo sé que ya. Monseñor Marcelo no hace separación entre la persona y el espíritu. Él, a la par de la evangelización, va a la promoción humana. Ustedes lo ven en el sur, así. Yo pequeñita, yo recuerdo eso. Hubieron, por ejemplo, proyectos en el terreno de mi papá, en una gran pecera comunitaria, un proyecto de la iglesia. Eran proyectos de electrificación. Los mismos padres con sus carros llenos de material para llevar ese proyecto de agua potable a través de la iglesia y todo eso. Toda una serie de desarrollo, ¿no? Luego, el centro para preparar campesinos en el Triunfo, el SENAS, ¿verdad? Para preparar a los campesinos. Díganlo, se está pendiente que el gobierno también prepara a los campesinos y que tecnifique el agro, ¿verdad? Porque hay el desarrollo de este país. Sí, estamos exportando frijoles de Nicaragua ahorita. Dicen que por la lluvia, pero se sembraron bastante tal vez tendrían. Entonces, es importante, hay ideas importantes en este trabajo de la iglesia, también para el desarrollo de nuestro país. Y eso no separar espíritu y carne. La promoción humana está dentro de la evangelización. Monseñor Marcelo amó a este país y quiso quedarse. Cuando estaba en Canadá en un hospital ahí está interno, y entonces ahí no estaba utilizando todo en Canadá en el hospital, ¿verdad? Monseñor Marcelo dice que le descubrieron un cáncer de piel, me parece. Entonces dice que el superior dijo que tenía que tratarse eso allá. Y digo, no, porque entonces me van a dejar aquí, porque a la gente lo puede dejar aquí y yo quiero ir a morir a Honduras. Y él se quedó aquí con nosotros, está enterrado en la catedral, ¿verdad? Y pues eso es lo que él quiso, quedarse con nosotros en este pueblo. ¿Me aguantan un poquito más? Sí. Solo quiero, yo creo que las hermanas me dijeron que le van a dar el proyecto que vi después de la tesis que yo hice en zoología en Canadá. Le voy a decir, no porque sé, pero le voy a decir cómo se hizo eso. Monseñor Marcelo estaba ya muy grave. Yo estaba estudiando en el año 1997 en Canadá en zoología. Y entonces él me había dicho, ¿y por qué no hace la tesis sobre la celebración de la palabra de Dios en Honduras? Yo le está bien, no sé. Pues él estaba grave, pero antes de irse al hospital, el Señor reunió todo el material que él tenía y lo dejó en una gaveta de su escritorio. Y le dijo a la hermana para hacer, díganle a la niña que ahí queda eso, aquí queda este material y que
todo siga como tiene que ser. Entonces, el amado que está ahora, amado Honduras, amado es un hombre de iglesia, un hombre de comunión, nos ha amado a todos nosotros que quiso que sus restos también quedaran en este país. Muchas gracias, hermano, pero el agradecimiento a Monseñor tiene que ser el compromiso con esta iglesia y con esta sociedad. Y aprovechando que estamos en el río, hay hermanas de la Sociedad de Seguros Argentinas y los laicas también. Como Monseñor, yo lo de Monseñor, yo también vengo del sur y yo viví de la espiritualidad de la nación de los padres. Y yo sé cómo he abandonado la vida de Honduras. Han sido ejemplares, son hombres que no llegaron para recoger cosas. Y de hecho, algunos médicos dicen, cuando estamos, perdón, Dios, estoy seguro que es igual con ustedes. Pero permítanme hablar del corazón, de mi agradecimiento. Sí, verdad que no se nos Entonces, yo vengo del sur, yo nací en el sur, y yo vengo de una comunidad muy pobre, y entonces ellos fueron los que trabajaron para desarrollar la comunidad del sur. Entonces, yo también estoy muy agradecida con los padres, a misiones extranjeras, y también soy iglesia, amo mucho a los obispos, a los sacerdotes, yo soy iglesia, y amo la iglesia, ¿verdad? Entonces, no porque hablo bien de los padres, que no amo a la otra gente, no creemos. Pero sí, en el sur estamos muy agradecidos, ¿verdad? Porque Choluteca, cuando yo llegaba, era de los lugares más sincerados, podemos decir. Y entonces nos llegaron a levantar tanto en la fe, pero también con la promoción humana. A tal grado que campesinos del sur que no tenían tierra se fueron al Patuca, ¿verdad? En una migración acompañada, mandaron sacerdotes religiosos allá para que tuvieran tierras, pudieran sembrar y viven ahora en buenas condiciones. Entonces, Monseñor, a través de usted, muchas gracias también a los padres de misiones extranjeras, muchas gracias a usted por su misión en el sur. También, Monseñor, de mucha entrega, todos han sabido hacer este camino, son muy sencillos, muy entregados, son pastores con color ahora. Y también nosotros de la conferencia, no se nombre. Muchas gracias. Entonces, solo es que lleven las preguntitas porque yo no voy a quedar con eso. Las preguntitas para que ustedes las contesten porque son para ustedes. Allá. Las contestan ahí. ¿Se las mandan? Se las mandan a las hermanas, por favor. A la hermana Lupita por correo. Por correo. Bueno, adiós. Bueno, hermana Elena, muchas gracias por este tema que nos ha dado, que nos hace vivir de corazón y más cerca de Monseñor Marcelo por la experiencia que ella tiene, por ser de la diócesis del sur y que compartió bastante tiempo con Monseñor Marcelo. Gracias por su iluminación y ese recuerdito de este simposio. Muchas gracias. Bien, entonces vamos, ¿ya tomaron nota de las preguntas? Ya no la explica, sí, está ahí. Que lo experimentado en estos días me serviría para mi vida y la misión. Que de lo experimentado en estos días me serviría para mi vida y la misión. La leo por la que está atrás porque como yo no leo lo que atrás.
Segunda pregunta. Llamados del Espíritu, coma. Llamados del Espíritu. Que he sentido en estos días, que he experimentado, en estos días de manera personal o para la diócesis que represento. ¿Qué llamados del Espíritu he experimentado en estos días de manera personal y para la diócesis que represento? Y la tercera, ¿cuál sería mi compromiso personal de ahora en adelante? Si tienen dificultad, lo que atrás dicen para repetirse, por favor. La segunda, ¿qué llamados del Espíritu he experimentado en estos días? ¿Qué llamados del Espíritu he experimentado en estos días de manera personal y para la diócesis que represento? Y la tercera, ¿cuál será mi compromiso personal de ahora en adelante? Bien, entonces, como el Espíritu trabaja previendo que como corría el tiempo no íbamos a alcanzar al trabajo de grupo y escuchar a cada grupo, entonces las preguntas que la hermana María Elena está planteando son precisamente para conclusiones concretas. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de allí en la mesa donde están, comentar una sola cosa. Estas tres preguntas son vitales y bien que nos puedan hacer llegar, ¿verdad? Para temas de continuidad, de acompañar. Nosotros estamos presentes en algunos de los lugares donde ustedes proceden. Tenemos conexiones con algunos en el acompañamiento pastoral, en la formación. Entonces, nos arroja elementos con los que podemos seguir construyendo mejor. Pero entonces ahorita hay una mesa donde están, van a comentar, puede ser de dos mesas juntas dándose vuelta o de dos en dos, van a comentar una sola cosa, como lo que dice en la última pregunta, pero en vez de manera
todavía están escuchando al Espíritu que le diga, que le dicen a la iglesia de su comunidad. ¿Cuál sería mi compromiso personal de ahora en adelante? Pues el compromiso personal que hacemos nosotros fue darle vida a la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. Vayamos escuchándonos y activizando, pues aquí dos compañeros, dos hermanitas en uno de los escritorios escribieron que dar a conocer a las diferentes parroquias, a los dirigentes, de la parroquia, la importancia de la misión y de la evangelización para poder llegar a más personas y a partir de eso hacer crecer las pastorales, dejándonos guiar por el Espíritu Santo para llegar a la sinodalidad. Es decir, ser misioneras y misioneros, que lo que hemos visto y lo que hemos oído lo comunicamos. Muchas gracias. Excelente. ¿Quién más? Nancy. Y el otro que te dijo, ¿quién está por acá, por favor? Maduramos en todo lo que hemos recibido sobre la vida de Monseñor Marcelo y tomando en cuenta el gran servicio que tiene nuestra hermana María Elena, consideramos que si Monseñor Marcelo llevaba de la mano la evangelización con la promoción humana, entonces nosotros tenemos que aprender a ver al otro como humano, para poderlo entender en todo sentido, para poder presentarle el reino de Dios de la forma correcta, de la forma atractiva, de la forma que realmente lo motive a seguir al Señor. Entonces, consideramos que es necesario que toda la iglesia debe recibir la formación en fuerzas vitales humanas, porque desde ahí tiene que partir nuestro servicio. Si no miramos al otro como humano que se equivoca, que necesita que lo levantemos, es bien difícil. Vamos a estar siempre por encima de los demás, y Monseñor Marcelo dice que confiar en la persona y que no miraba a nadie por debajo. Nadie era mejor que el otro. Y nos tocaría también adoptar muchas actitudes de Monseñor Marcelo. Y eso es lo que yo me llevo. La sencillez, lo cercano que era a la persona, la confianza que ponía en cada uno de los que él nombraba, porque decía un campesino, él tuvo mucho, como que no creía en ese proyecto, porque miraban quiénes eran, unos simples campesinos, como que dice, pero cuánto han logrado desde aquel entonces. Y lo más importante, sufrir con paciencia. Es sufrir con paciencia todo lo que le tocó en el proyecto, y esa es una obra de misericordia espiritual. Y para que podamos ser una iglesia sinodal también, nos toca abrirnos de verdad al Espíritu Santo. ¿Qué me llevo de este encuentro y a qué me comprometo? Más compromiso a la sacralidad, aprendizaje sobre la escucha, el discernimiento y la obediencia. Estar atentos a los signos de los tiempos, a seguir fortaleciendo la evangelización y a poner en práctica los mandatos sobre la misión que nos envió Monseñor Marcelo. Compartíamos en nuestro grupo que lo que nos llevamos de este encuentro es dar a conocer
Muchas gracias. De lo que compartíamos en el grupo, ser perseverantes en la misión hasta el último día, a ejemplo de Monseñor Marcelo. Con entrega, seguir fomentando el espíritu misionero, ayudar a otros a descubrir el amor de Dios que sigue necesitado del Evangelio, sembrando la semilla del reino de Dios en aquellos corazones abandonados, alejados de la iglesia. Muy bien, muchas gracias. Yo me comprometo a seguir caminando al lado de los pastorales, ministerio dentro de la parroquia y valorar el trabajo del Monseñor Marcelo y luchar por caminar en comunidad uno al lado del otro. Muy bien. Me daba a pensar de que solo mujeres pasaban por mí. Le pedí permiso a la hermana Díaz, yo quería dar una foto de la animación que hubo allá en el sur. Salieron gente importantísima que hasta formaron un partido político que se llama Democracia Cristiana, que ahora le dicen Democracia Cristiana. De esa edad, pero de ahí surgió la democracia cristiana. Y de ese mismo personaje que habló de la aventura, que es de ahí de su hijo, que familia también, fue el primer director de la cometa. ¿Qué me llevo? Un espíritu renovado, animado, lleno de fervor. Compromiso, seguir como delegado animador de la CPD, a pesar del desaliento y de lo provocado por el enemigo. Muy bien. Gracias. Adelante. Bueno, al momento de escribir esto, recordé toda mi adolescencia. Soy originaria de Choluteca. Conocí a Monseñor Marcelo. Mi mamá era catequista y delegada de la palabra de Dios, y desde muy niña yo viví en ese ambiente tan enriquecedor. Estudié en el Instituto Santa María Goretti, amando a todos nuestros obispos, y hoy de este encuentro me llevo un corazón tan lleno, impregnado de toda esa espiritualidad de Monseñor Marcelo, que nos sigue guiando con su luz, con su fuerza, a todos los que somos delegados de la palabra de Dios. Es un legado, es una gran riqueza. Hoy me encantó conocer a la hermana María Elena y a la hermana Altagracia, todo un tesoro para nosotros, los laicos. Y me voy encantada de este encuentro muy llena del Espíritu de Dios, y siempre con la fortaleza de decirle sí al Señor, como se lo he dicho siempre. Aquí estoy. Gracias. El compromiso que lo llevamos, seguir la huella de Monseñor Marcelo en la evangelización y en la promoción humana, compartir en mi parroquia la importancia de ser misionero como lo hizo Monseñor Marcelo, también compartir en la diócesis, en la asamblea con las esposas de los delegados, de manera especial dar el corazón, tiempo y todo nuestro ser para la evangelización de Cristo Jesús, a ejemplo de Monseñor Marcelo. Gracias. Siguiente. ¿Qué me llevo de ese encuentro? Toda una experiencia de formación en la que hemos aprendido a conocer la vida de Monseñor Marcelo en un camino sinodal, y de esta manera fortalecer el espíritu misionero que tenemos dentro, siguiendo el ejemplo de Monseñor Marcelo, y ayudar a los demás que también sigan un camino de encuentro con Cristo a través de las diversas pastorales. Muchas gracias. Siguiente. Quiero experimentar en estos días de alegría para mi vida y para mi misión. Cada tema que leo me va a servir mucho para mi vida y para ser agente multiplicador en nuestra parroquia. Hay algo que me marcó, y fue que somos más que jornaleros cuando amamos y servimos. ¿Qué he sentido de esos días de manera personal para
de manera personal o para la diócesis que represento. He sentido que nos hace falta formación y nos hace falta información porque yo no había escuchado de Monseñor Marcelo. ¿Cuál será mi compromiso personal de ahora en adelante? No quedarme con lo que he aprendido solo para mí, sino que sea agente multiplicador. Muy bien, muchas gracias. El aporte que damos aquí de cuatro personas es un poquito más general. Nuestro compromiso, hemos dicho que es llevar a nuestras familias esta rica espiritualidad, la experiencia que nos ha legado el Señor Marcelo, teniendo como centro de nuestras vidas el Evangelio que nos impulsa a actuar en la realidad actual, en la comunidad y ser promotores de vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales. Excelente, vamos por servir este encuentro bien compromiso. Buenos días. ¿Qué me llevo de este encuentro? Haber conocido todo el recorrido misionero del Monseñor Marcelo Guerrero. El convivir y compartir de la congregación de las hermanas de Marilán. Haber profundizado el legado misionero, reencontrarnos con el carisma del Monseñor Marcelo. Mi compromiso personal, seguir profundizando y poniendo en práctica lo aprendido. Gracias, siguiente. Este encuentro a mí me ha servido mucho porque hay muchas cosas que no las conocía, pero ahora que llevo muy dentro de mi corazón muchas frases muy importantes y que he aprendido de cada uno, también de todos los delegados que están aquí presentes, de las personas, de los temas, y eso me ha ayudado mucho me ayudan a crecer espiritualmente, y de esa forma quiero decir que tengo que ponerme más abierta para trabajar con las personas en mi comunidad y dejar la pereza a un lado y seguir evangelizando en lo que es la misión. Monseñor Marcelo, el día de hoy, me inyecta algo muy importante en mi vida, ese amor por la familia, ese amor por esa mamá. Él fue un hijo muy amado y ese amor nosotros tenemos que llevarlo en el corazón para ponerlo en práctica con nuestra familia. Y de esa forma llenarnos nosotros de amor y poder dar amor a los demás. Incluso en nuestras comunidades se encuentran personas que a veces están muy necesitadas de amor. Entonces nosotros ahí tenemos que dar palabras de amor para que estas personas no se sientan solas y aprendan a crecer en la vida, que no estamos solos. Monseñor Marcelo está con nosotros y el Espíritu Santo, y nosotros tenemos una misión: llevar semillas al reino de Jesús, y solo con amor y oración lo podemos lograr. Gracias. Gracias. De lo experimentado en este encuentro, llevamos mucho conocimiento sobre la vida de Marcelo Guerrero y sobre todo la misión y el compromiso de llevar a cabo el deseo del Monseñor, amar la misión, haciendo caminos y trabajar en la unidad de la Iglesia. Como compromiso personal, hacer llegar esta enseñanza a más hermanos, ya que es importante que ellos también conozcan la misión de este gran hombre de Dios y que se enamoren ellos también de la misión sin fronteras. Excelente, muchas gracias. Siguiente. ¿Cuál sería mi compromiso personal? Sería ser más social, más abierto a la práctica con los hermanos, tener más caridad, más humanidad y caminar con la sinodalidad. ¿Qué me llevo de este encuentro con el Señor y con las hermanas Marilán? Me llevo un recuerdo hermoso, el amor que ellas con qué entrega han trabajado para nosotros, el amor que el Señor tuvo a la familia, a la iglesia, su entrega con tanta agallas y alegría. Muy bien, muchísimas gracias. Siguiente. Bueno, vamos
Salvador. Muchísimas gracias. Es una experiencia muy grande conocer la vida de Monseñor, sencillo, humilde, alegre y amante de la familia. Me comprometo a seguir adelante como delegado de la palabra de Dios y a seguir la vida ejemplar de Monseñor. Amar a las personas como las amaba él, fortalecer el camino misionero e ir a aquellos hermanos delegados de la palabra de Dios que se han retirado del ministerio y que han dejado la misión. Hay que ir sin más acción del Evangelio. Excelente, muchas gracias. Mil gracias por todos sus buenos aportes. Si alguna vez no logró venir acá y empezando, les agradecemos que nos lo hagan llegar, ¿verdad? Porque para nosotros es de vital importancia el aporte de cada uno de ustedes. La finalidad de este encuentro era precisamente ese, ¿no? Conocer la vida de un Señor, releer su aporte y que este aporte de Él siga iluminando la realidad eclesial y social. Nos toca a cada una y a cada uno de nosotros y nuestras comunidades desentrañar y hacer lecturas de fe de todo lo que nos acontece y de cómo la inspiración de Monseñor Marcelo, la vivencia de fe de Monseñor Marcelo, nos ayuda pues a ser más coherentes en nuestra manera de vivir la experiencia cristiana. Así que vamos cerrando esta parte de la clausura, la hacemos con la celebración de la Eucaristía de este día y bueno, está de más pues agradecer todo el empeño, la dedicación que han puesto en las comisiones y en su presencia y su participación en este lugar. ¿Quedan con ganas de otro simposio? Sí. Pues no lo oí en ninguno de esos apuntes. Así que decimos que ya es a lo mejor la hora. Bueno, que esta experiencia nos motive pues, para que sigamos desentrañando todo el aporte que el Señor Marcelo provoca en cada uno de nosotros. No se me vayan a decir, vamos a los últimos minutos. Bien, como lo habrán conocido yo, ¿dónde está la hermana Teresa aquí todavía? El hermano Teresa y la hermana María Elena, si pueden venir un momentito por aquí, por favor. La hermana María Elena está autografiando su libro, ¿verdad? Cada quien se quiere llevar el libro autografiado. Bien, la hermana María Elena y la hermana Gracia, junto con Monseñor Marcelo, son los fundadoras de nuestra congregación. Y entonces, cuando ustedes han escuchado hablar de Orbi por aquí, Orbi por allá, estas son las dos primeras jovencitas que
promoción vocacional, sacerdotal, religiosa y misionera. Tendremos hermanas que ustedes trabajan en sus hogares y en sus familias para que vengan hermanas y ser misioneras de Marilán con ese espíritu del Señor Marcelo. Es para que sigan viendo que Dios escoge lo pequeño, lo que el mundo no escogería, porque yo no siento que soy digna de vivirme para eso, incluso para eso mi familia, mis hermanas son mejores que yo. Dios me escogió ahí. Sigamos alabando y bendiciendo a nuestro Dios y sintándonos todos llamados a anunciar a Jesucristo que nos ama, ¿verdad? Que quiere que nosotros también lo hagamos amar. Entonces, gracias a las hermanas de Marilán, tampoco somos las mejores hermanas, a lo mejor para las hermanas de Marilán, pero Dios hizo que estuviéramos aquí, nos quiso contratar para la primera hora de esta obra y seguiremos respondiendo hasta que Él quiere. Oren por nosotros y también, como decía la hermana Altagracia, trabajen también por vocaciones para la vida misionera. Que Dios me bendiga a todos. Muy bien, muchas gracias a nuestras hermanas, ya saben, aunque no lo hayan escrito en sus papeles, sus apuntes, una tarea es que todas y todos seamos promotoras, promotores vocacionales, porque una misionera de Marilán está al servicio de la iglesia y al servicio de la humanidad. Así que no es para un grupito, es para el mundo entero. Antes de que se me vayan, porque andan por la tienda misionera, nosotras las hermanas, parte de nuestra sostenibilidad para continuar sirviendo en lugares donde es difícil la misión, realizamos distintas tareas. Entonces, por eso encuentran en la tienda misionera la agenda bíblica que el año pasado, por la vida de Monseñor Marcelo, hemos emprendido. Así que los que tengan interés pueden abocarse con la hermana Luz, si la pueden promocionar en su diócesis, sería de mucha utilidad. Y para diciembre del 2023 estamos promocionando una actividad económica, es una rifa que tiene